Bueno, volvemos a cuáles son las preguntas que siempre debemos hacernos. Primero, ¿cuál es el diagnóstico cuando estamos frente a un enfermo? La fase de la enfermedad. La clasificación, si la primera respuesta fue dengue, para esta clasificación, por supuesto, que es imprescindible, la pregunta, ¿hay signos de alarma? La otra pregunta tiene comorbilidades y bueno, ¿cuál es la categoría de intervención y qué hay que hacer entonces? Les traigo este caso, un señor de 46 años, vamos a decir que es un joven, masculino, blanco, que el antecedente más importante que tiene es que es un hipertenso con tratamiento de enalapril y asiste a consulta con dolor abdominal intenso y cuadro de agitación y desorientación. Según los familiares, llevaba 5 días con fiebre de 38 a 39 grados centígrados, acompañado de astenia marcada, náusea, cefalea, dolor detrás de los ojos, mialgia y artralgia. Entonces, en el momento que se examina, por primera vez, se constata esa desorientación, el paciente estaba agitado, sin embargo tenía un buen nivel de hidratación, se encontró un exantema ligero en tronco y miembro y no tenía fiebre en ese momento, la temperatura de 36,2. En el examen cardiovascular, los ruidos rítmicos de buen tono, una frecuencia cardíaca de 112, una tensión arterial de 220 con 110, tenía bien su examen físico respiratorio y el abdomen no era el abdomen de un abdomen quirúrgico, un abdomen blando depresible, sin embargo el paciente sí se quejaba cuando lo palpaba. No había signos meningios, no había signos de focalización neurológica. Y este es el primer examen que se le hace, que mostró un hematocriton 41, un leucograma con un total de 6.2, un diferencial más o menos que no era muy definitorio, un conteo de plaquetas de 127 y bueno, los exámenes químicos de la sangre en cuanto a función renal normal, la glicemia en 6.1 y sí tenía una ligera citolisis hepática, o sea, 134 la TGO. Entonces, algún voluntario para que me diga cuál es el enfoque inicial con este caso, cuáles son las respuestas a las primeras preguntas. I'm going to have it in English. So if we make a summary of the case, there are a few interesting and also alarming symptoms. The fever, the past medical history, while he was already on antihypertensive medication, but still he has severe high blood pressure, tachycardia, and mental state changes, so disorientation and agitation. Although there is no signs of meningism, but still the severe elevation of the high blood pressure with the mental state changes, and taking into consideration the lab results with the relative, WBC is normal, but low platelets, I'm missing the EPTT and PTINR, further the elevation of the liver function, and I'm missing the bilirubin here. So if I put my thought problem analysis, I would say definitely I will go to the infectious diseases part. So viral could be, wild disease, so the Stuttgart disease is a possibility. And the only thing that I cannot relate with the infectious disease, the elevation of the blood pressure. So I would say certain elevation of intracranial pressure, seeing the nausea, vomiting, and the high blood pressure. So I cannot rule out at this point any meningitis or any other
occupied lesion in the brain. So we need to take these cases very seriously, and after stabilizing culture, so further ruling out certain other diseases or confirm other diseases. Bueno, estoy de acuerdo con el análisis, por supuesto, pero decir enfermedad infecciosa viral, no estamos prácticamente, no hemos avanzado mucho en el pensamiento, ¿no? Creo que sí, que es un paciente que tiene, además de la fiebre, esos trastornos neurológicos, no tiene un leucograma que nos ayuda mucho y está hipertenso, independiente de que él de base es un hipertenso. O sea, son una serie de situaciones clínicas que hacen este paciente complejo desde que llegó a la primera visita. La comorbilidad que ya estuvimos hablando. Ajá. ¿La creatinina es? Sí, eso está normal, es en base a 130. Sí, normal. Uh-huh. Estaría muerto, sí. Si es por la otra. Good morning. No. Micromol por litro. Hi, good morning. All right, great. So as I try to stick towards the arbovirus part of it, I understand the other possibilities. Just based on the case definition, we're looking at the dengue definition. As far as you ask, what's the diagnosis? I'll say at this point in time, I'll say it's dengue. I don't have a clear history of travel to Ariel, but he has had fever for the past 5 days. He also has nausea, headache, retroorbital pain. As regards dengue with warning signs, I would say it's dengue with warning signs given the intense abdominal pain and tenderness. I don't have any clear indication for shock. His pulse is elevated at 112, which you can have tachycardia in the first phase of shock, so he might be heading that direction at this point in time. His blood pressure is markedly elevated. He's not hypotensive. I don't know what his baseline blood pressure is because some persons have a baseline severe hypertension. If there's a change of 30 millimeters of mercury in the systolic, if there's a drop of 30 millimeters of mercury, you could consider that's a relative hypertension. But for him, I'll say he's just hypertensive. And he has disorientation. I can't say that this is necessarily impaired mental state. There is restlessness. There is some alteration in mental state. So he is dengue with a warning sign, but at this point in time, I wouldn't necessarily say he's severe dengue, but he's definitely heading in that direction if I were to keep on the arbovirus pathway. Bueno, yo lo felicito porque fue un poco más valiente, ¿no? Por lo menos ya habló de diagnóstico y fue más allá, clasificó un poco más el caso, ¿no? O sea, ¿no será chikungunya? Porque se podría explicar, según los criterios diagnósticos de la guía, ¿no será que tiene una hipertensión descompensada y los síntomas neurológicos son acusados o causados por la hipertensión? ¿No cumple el criterio? That could actually be a consideration. I just picked one diagnosis so I could go along a pathway, but you'd have to consider chikungunya in this case also. Based on our previous 2 days, we're told not to pick arboviral diseases, so I'm trying to stick to my guns and say one. But you could consider chikungunya, especially since it has so many other presentations, including mental status alterations. So that's a consideration. Okay. Gostaria de hacer un comentario quanto à alteração de estado de consciência, porque isso que é muito importante neste caso, que se constata desorientação e agitação, todavía está bem hidratado. Que se passa que em dengue há uma perda de líquido para os espaços pleural e abdominal. Não é necessariamente uma marcação direta de uma desidratação. E que diz em la guia, em la página 14, la guia que está em espanhol, se diz que alteração do estado de consciência pode representar irritabilidade, inquietude, sonolência, letargo, com puntaje em la escala de coma de Glasgow por abaixo de 15. Se aceita que ambas manifestações são expressão da hipóxia cerebral provocada por la hipovolemia determinada por la extravasación de plasma.
Entonces, es muy importante la interpretación porque en dengue, la malperfusión de los tejidos puede ocurrir sin una hipotensión arterial muy clara, como se pasa acá. Hay una hipertensión, 220 con 110. Todavía hay una taquicardia, tiene fiebre y preenche claramente los criterios de un sospechoso de dengue porque tiene fiebre de 2 hasta 7 días, dolor de cabeza, dolor retroocular, mialgias y artralgias. Entonces, claramente tiene que ser, pienso, no sé qué se pasa con ese enfermo, deberá ser conducido como un caso de dengue que tiene signo de alarma, claramente. Y está en la fase crítica. Uno de los doctores preguntaba, y por supuesto no lo dimos para que lo preguntaran, el contexto epidémico. El paciente está en un contexto donde hay posibilidades de que estén cualquiera de las arbovirosis que están ahora circulando. Sin posibilidad de tener malaria, está en un país donde no hay malaria y que no había salido del país, nunca había salido del país. Entonces... Okay, good morning. All right. Okay, I'm in total agreement with my fellow colleagues that it's a case of dengue, but it's also a case of dengue with comorbidities. The patient is hypertensive. In this case, you see that the systolic is 220 over 110. As my fellow colleague from Jamaica representing Bermuda said, we don't know his baseline blood pressure, all right? So in terms of the category, he will probably be a category B2, I think it is. That's a category. He's not in shock. Yes, he's tachycardic, but the blood pressure is elevated. There are some alterations in terms of mental status. There is no, in terms of the creatinine, they said that the creatinine is normal. What's that? Yeah, the AST is elevated. However, it's still dengue with comorbidities, but not in shock, and it's in category B2. All right. Parece que es un consenso general que cumple los criterios de definición de caso de dengue. No hay duda de eso. Clever ha insistido en utilizar la guía. Pero quedan algunas manchas en él. Quería, Belice. Algo muy importante en nuestros países es que tratamos de que pongan el peso, la talla y el índice de masa corporal como parte de los signos vitales. Es muy importante a la hora de evaluar este paciente. No es lo mismo tener esa presión arterial con un índice de masa corporal de 18, de 16, a tenerlo con un índice de masa corporal de 40. Es algo que comúnmente vemos en el Caribe. Nuestros pacientes están acostumbrados a manejar presiones arteriales altas, están asintomáticos. Eso nos pone un challenge aquí para clasificarlo como un hypertensive emergency versus un hypertensive urgency. También las pruebas hepáticas alteradas en el contexto de un paciente obeso podrían indicarnos hacia un fatty liver versus en un paciente que se encuentra con un índice de masa corporal más pequeño. Y es un cuadro bien complejo. Al no saber la presión basal de este paciente, no podemos tomar la palabra de shock tan fácilmente, puesto que lo vemos con las pacientes embarazadas que tienen una presión basal de 90, 60, 160 y luego llegan convulsionando a la emergencia con una presión de 130, 90. Y tenemos a varios grupos diciendo que no es eclampsia porque la presión no está tan alta. No vamos realmente si está o no está tan alta, sino conocer los signos vitales basales de nuestros pacientes para poder asociarlos a la condición actual. Forzando ahora siempre la parte clínica que siempre nos piden que pidamos más información, que nos ayuda a establecer, siguiendo la idea del doctor, que nos dice que el problema neurológico, él lo atribuye a la hipoperfusión, ¿verdad? A la hipoxia por la hipoperfusión. Pero entonces cuando yo voy a tratar de ponerlo en esta clasificación, si es dengue severo, dengue con signos de alarma, o lo voy a pasar ya al dengue severo, pues
o sea, estoy buscando la clasificación y por lo menos en lo que dice dengue severo, no tiene en lo que está ahí ninguna manifestación. Puede ser que el paciente lo tenga, pero no está ahí descrito. O sea, que a la hora de manejarlo, o sea, yo entiendo que la presión alta puede ser porque o no se tomó los medicamentos como se los tenía que tomar, ¿verdad? O sea, que hay muchas interrogantes. No me dice cómo está la perfusión tisular del paciente, pero con todas esas manifestaciones ya, con 2 alteraciones serias, que es el dolor abdominal intenso, que nos han dicho que eso predice el choque. Pues yo me tendería a pensar, ¿verdad?, que me debo mover rápido con este paciente a una hidratación, ¿verdad?, siguiendo las guías adelantadas y no teniendo tanto miedo con la presión, porque también tenemos esas otras cosas que nos confunden, ¿verdad? Porque está ahí como en la línea, como nosotros vimos en la línea fina, entre dengue severo, ¿verdad? Y ya tiene 2 manifestaciones, y la hipoperfusión cerebral con esa agitación, si estamos pensando es por hiperperfusión tisular, es bien marcada. Así que eso me gustaría que me lo aclararan. Ok, tiene razón. Todavía, el dengue severo dice que es un severe organ involvement, como una piora de estado mental. Todavía, una invasión del sistema nervioso central caracterizaría una encefalitis. Y mira, de ayer que comentamos la definición de encefalitis, tiene que tener un cambio de la calidad de la conciencia, un cambio de comportamiento por pelo menos 24 horas. ¿Ok? Para caracterizar una encefalitis. Acá puede ser, claro, puede ser una encefalitis. Todavía debemos atribuir a una má perfusión. Porque si queremos tratar una encefalitis, tratamos de una forma distinta de una hipoxia cerebral. Entonces, siempre, claro, puede ser encefalitis. No estamos diciendo que no sea. Todavía, por definición que vimos ayer, una encefalitis tiene que aguardar un poco, como que 24 horas para definir como sea un caso de encefalitis. Bueno, los médicos que atendieron ese caso pensaron exactamente igual que la doctora. Interpretaron el caso como un dengue con signos de alarma que iba camino de choque. El diagnóstico diferencial, y bueno, por supuesto, comenzaron con la hidratación a 10 mililitros por kilo en 1 hora y después ajustaron sin temor. O sea, pusieron agua con sal a un paciente que está hipertenso, sin temor a esa situación. El problema clínico más importante era el trastorno neurológico, si era una meningoencefalitis, si no. Pero es que la debacle coincidió con la caída de la fiebre. Lo ideal hubiera sido hacerle una punción lumbar, pero hay muchas contraindicaciones. Primero, que el paciente no iba a cooperar. Segundo, que no existía la seguridad de verdad de que fuera esa situación, y si es un dengue y le hacemos una punción, es un medio más agresivo. O sea, estamos agrediendo adicionalmente a este enfermo. Es un contexto que cumple los criterios de definición de caso, pero que además tiene elementos de fuerza. Tiene lisis hepática, tiene una ligera trombocitopenia, y así lo manejaron. La hipertensión, en el cuerpo guardia uno no puede estar buscándole qué hipertensión de base tú tienes, que eso es demasiado teórico. En un hipertenso no se puede dejar impresionar uno. Tiene la hipertensión porque de base es un hipertenso, y su reactividad ante la evidencia de lo que viene es mucho más activa que la de una persona normotensa. Pero fíjense que tiene taquicardia, o sea, eso podían ser evidencias ya de que el paciente iba en shock. Y yo coincido con la mayoría de que nadie mencionó Zika. Muy bien, yo también lo creo. Bueno, la fiebre aguda, que es el síndrome más fuerte que tuvo el enfermo, se divide en focalizada y no focalizada. Aquí no podemos hablar todavía de focalización, y cuando es no focalizada hay 3 eventos que hay que descartar. La malaria, que no está en el contexto del enfermo, la leptospirosis, que habría que caminar un poquito, y el grupo de las arbovirosis. Bueno, los signos de alarma, recuerden que aparecen entre la etapa febril y la crítica. Este paciente ya había caído la fiebre en ese momento, y la etapa febril coincide con los estudios
moleculares y virológicos como tal para ayudarnos en el diagnóstico. Por lo tanto, ya ahí iba a ser difícil el diagnóstico por esta etapa, por este método para el final del cuento, ¿no? Para manejar el caso. Esto estoy teorizando para que conozcan la historia final cómo fue. O sea que ya ahí desde el punto de vista de complementario, además de lo elemental que se hace en un paciente grave, nos va quedando solo esperar un poquito más para hacer la IgM de dengue. Los signos de alarma aparecieron, como está bien descrito en la guía, en ese mismo momento, o sea, el dolor abdominal, los trastornos neurológicos. Aquí fue donde llegó este paciente, no hubo temor en el manejo, tratamiento, un interrogante, qué fue lo que se hizo, ya lo dijimos. Progresivamente fue mejorando. Los médicos, a pesar de la hipertensión, recomendaron quitar el tratamiento hipotensor hasta que no se estabilizara. Se casaron con el diagnóstico de dengue y actuaron en consecuencia. Fíjense que las plaquetas fueron disminuyendo, pero el hematocrito también, los signos vitales, el paciente fue mejorando progresivamente. Sin embargo, seguía la actividad de la enfermedad, 32 de plaquetas en el 7º día. Y así fue mejorando, se le fue destetando de la hidratación y el paciente se salvó. ¿Cuál fue su diagnóstico? Dengue en aquel momento. Recuerden que es una definición dinámica. Estaba en la fase crítica, efectivamente, estaba comenzándola. Fue un dengue con signos de alarma, con comorbilidad que fue la hipertensión, y la categoría de intervención fue la B2. Mis colegas exageraron un poquito, lo ingresaron en UCI, pero bueno, había posibilidad en ese momento. Y para que conozcan el caso completo, bueno, la PCR en suero resultó positiva de dengue 4, llegó en el 7º día porque es en el mismo Instituto de Medicina Tropical, pero una PCR sabe que cuando le indica no sabe cuándo va a llegar, no es útil para el diagnóstico. A pesar de que llegó en ese momento, todavía logró ser positiva. La IgM realizada el 7º día también resultó positiva. Después vinieron una serie de complementarios, este paciente se siguió en consulta. La serología leptospira negativa, hepatitis A, B y C negativa. Se le hizo un TAC de cráneo todavía hospitalizado, que fue normal. La serología de VIH no negativa, y bueno, era obvio que la gota gruesa iba a ser negativa también. Les repito, esto fue un caso real. Si se hubiera interpretado de otra manera, la historia hubiera sido bien diferente.